mercado laboral en nuestro país sin duda está sufriendo los embates de esta pandemia del coronavirus. Ya saludamos al economista Jorge Garicoche, que nos va a hacer un análisis sobre lo que ocurre con el mercado laboral en estos tiempos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día también a toda la teleaudiencia del Canal Pro. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, Jorge, comentarnos cómo está viendo esta situación del mercado laboral ante la pandemia del coronavirus que está sucediendo en nuestro país. Sí, en primer lugar ahí quisiera hacer una aclaración que fue un tema de polémica que se estuvo discutiendo mucho en semanas anteriores a partir del informe de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, que decía que la tasa de desocupados bajó, lo cual parece un poco raro, ¿verdad? Pero más que nada es un tema conceptual, porque lo que pasó ahí es que la tasa de desocupados se calcula con las personas que han perdido trabajo, que no tienen trabajo, es decir, están desempleadas, sobre la fuerza laboral. Y esa fuerza laboral es la que cayó. ¿Por qué? Porque muchas personas que dejaron de trabajar no han podido buscar activamente nuevos puestos de trabajo, eh, propiamente por las restricciones que existían en el momento del levantamiento de la encuesta. Entonces, eso es lo que hace un poco que raramente la tasa de desocupados caiga. Pero, insisto, hay que entender bien el contexto y preocuparse realmente por lo que está pasando con el mercado laboral, que va más allá de decir no hay nada de qué preocuparse porque la tasa de desocupados mejoró. En lugar de que aumente, cayó. Pero en realidad el gran problema es que la fuerza laboral ha caído abruptamente, ¿verdad? De 71% bajó a 66%. Como mencionaba, eso viene porque muchas personas salieron de la fuerza laboral porque a partir de que perdieron sus empleos tampoco vieron la posibilidad de comenzar a buscar. Y eso nos lleva al punto de que tenemos que comenzar además de las medidas macro que se están tomando, que son totalmente esenciales para empezar un proceso de recuperación económica, también empezar a mirar sector a sector y ver cuáles de esos fueron los sectores más golpeados, ¿verdad? Por citar rápidamente un sector en cuanto a la incidencia que tiene cada sector en el número de suspensiones de trabajo que se han solicitado. Por supuesto, a uno rápidamente le viene en la cabeza que probablemente fueron los hoteles y restaurantes los que más tuvieron incidencia en ese número de suspensiones, y eso efectivamente es así. Ahora, hay otros sectores que sorprenden dentro de eso, como ser el sector construcciones, que tiene una fuerza importante y se ocupa básicamente en segundo o tercer lugar dentro de todo ese número de suspensiones a mayo del 2020. Por supuesto, estos datos seguramente se van a ir actualizando. También otro punto no menor que hay que mencionar acá es que la informalidad, que ya era un tema estructural del país, un tema prepandemia, y que la pandemia por supuesto nos trajo y nos dejó muy al descubierto con este tema, eh, hace que muchos trabajadores no puedan acceder a la seguridad social y que complique su situación, ¿verdad? Entonces, ahí hay que mencionar que las estadísticas nos dicen que 60% de los paraguayos trabajan de manera informal. Ahora, hay que hacer también una acotación no menor ahí, de que esa estadística otra vez tiene un asterisco, que es que nos incluye a aquellos que trabajan en el sector agrícola. Si uno incluye a esas personas, esa tasa de informalidad crece aún más. Y ahí se encuentra con otro problema, dadas las características que tiene el sector rural, trabajos estacionales, durante la cosecha, durante la siembra, se dificulta organizar un sistema de seguridad social tradicional, ¿verdad? De cotización por horas de trabajo o de cotización mensual por el trabajo que ofrecen. Así que una vez más insisto en eso, ¿verdad? De que eso nos tiene que llevar a plantear soluciones sectoriales más que soluciones macro, soluciones que apunten
a identificar y a diagnosticar claramente el problema al cual se está enfrentando cada sector para poder definir bien esas medidas de política que apunten a verificar las soluciones en cada sector. Bueno, Jorge, hacías esta aclaración al inicio de la entrevista que tiene que ver con la tasa de desocupados. Cuando hablamos de las personas justamente que están en esos números, son personas que están en la búsqueda activa, digamos, de trabajo. ¿También ellos están dentro de este porcentaje o solamente se toma aquellas personas que han quedado sin empleo durante estos tiempos? Asimismo, como mencionás, esto tiene en cuenta a aquellas personas que no tienen trabajo, pero sí están buscando. Activamente están en búsqueda de obtener un empleo. Entonces, eso es lo que hace que esta tasa aparentemente mejore, ¿verdad? Porque hubieron muchas personas que perdieron el trabajo, pero que no pudieron, por las restricciones que había, no pudieron buscar oportunidades de trabajo. Insisto, eso también nos hace pensar muchas cosas, ¿verdad? El tema de que las intermediadoras que uno tiene para conseguir empleo finalmente se aboca a algunos sectores que no necesariamente se aplica a todo el mercado laboral paraguayo, por citar uno. Por citar otro, pone de vuelta de manifiesto la enorme informalidad que existe en el mercado laboral. Y un punto no menor también que me gustaría mencionar es que hay otro tema para aquellos que sí quedaron ocupados, que sí están trabajando activamente, que tienen esa posibilidad de hacerlo. Las horas de trabajo se han reducido. Y eso, por supuesto, tiene incidencia también en que sus ingresos apunten o tengan una tendencia a caer esos ingresos. Y ahí hay que mirar finamente esa desagregación por género, porque de quienes quedaron ocupados, quienes abandonaron muchas horas de trabajo en el mercado, son las mujeres. Dice un colega, probablemente esto tenga que ver con que hoy los chicos estudian desde casa y necesitan más acompañamiento. Es probable que sea por eso, pero, insisto, en el momento de planificar la recuperación sectorial, hay que ver de vuelta cómo comenzar a insertar teniendo esa visión de género. Totalmente, Jorge. Y en lo que hace el mercado laboral, ya vemos que hemos avanzado a la fase número 3 de la cuarentena inteligente. En los últimos tiempos, ¿se ha visto una respuesta del mercado laboral? ¿Se están creando puestos de trabajo actualmente? ¿Se tiene ese dato, digamos? Oficialmente todavía no, particularmente no tengo acceso a esos datos. La percepción es que sí, la percepción es que sí se verifica de vuelta que muchas personas están volviendo a sus puestos de trabajo, pero como mencionaba ya durante la entrevista, esto nos tiene que llevar a replantear varias cosas, ¿verdad? La situación de la informalidad que sigue más vigente que nunca, ¿verdad? Porque ahora que estamos viendo un montón de casos confirmados y donde muchas veces uno no necesariamente es ese caso confirmado, pero como un compañero de trabajo tuvo y hay un nexo ahí, también a uno lo mandan a hacer el aislamiento, tiene esa orden de aislamiento por tener contacto directo. Se ve la necesidad de una formalización del trabajo, porque aquellos que no tienen seguridad social, ¿quién cubre esos 10 o 14 días que lo mandan a aislamiento al trabajador? Entonces, son puntos fundamentales que tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a darle mucha importancia a ese capital humano, a ese trabajo, a ese talento y la necesidad de que sus derechos consagrados realmente puedan ser aplicados en el mercado. Así es, Jorge. Y también mencionabas y hacías esta discriminación por sectores en lo que hace al mercado laboral. ¿Cuáles son los que no vieron una fluctuación en cuanto al mercado laboral? Por ejemplo, en los supermercados se vio un aumento, por ejemplo, en la cantidad de personas que necesitaban, también las farmacias. ¿Cuáles son los sectores que no se vieron afectados? Bueno, hay algunos sectores que tuvieron menor afectación, lo cual no significa que no hayan sido afectados, pero
aquellos que hasta mayo tuvieron menor afectación son sectores de servicios públicos como electricidad, gas, agua, los sectores financieros también, sectores de finanzas en la caída de sus funcionarios, aunque hay que decir, cayeron, pero en el número total representó una menor proporción. Sí se ha visto aumentos en sectores particulares, como bien vos mencionabas, los supermercados y también el sector de restaurantes, pero específicamente para el rubro de delivery, ¿verdad? Porque en la suma, si bien hubo muchas altas al incorporar a personas para trabajar en la distribución de la comida, también perdieron muchos personales por el lado de los trabajos específicos cuando las personas podían asistir a esos locales gastronómicos. Bien, mucho de qué hablar sin duda sobre el mercado laboral y el impacto que está teniendo la pandemia en este sector. Jorge, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.